sharing the word with us this morning. No pongas nada. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Good morning, brothers and sisters. May God bless you. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en esta mañana We are going to continue sharing the word of God this morning y a continuar con este camino que estamos en el libro de los Hechos. and we're going to continue with the book of Acts. Estamos en el capítulo 17 de este libro We are in chapter 17 of this book, que hemos empezado a hablar acerca de estar en misión con Dios. and we are talking about being on missions with God. Hechos capítulo 17. Acts chapter 17. Y vamos a leer los versículos del 10 al 12. And we're going to be reading the verses 10 through 12. Dice, inmediatamente los hombres enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vamos a orar. Let us pray. Padre bendito Dios, Heavenly Father, te pido, Señor, que en este momento, I ask you, God, that in this moment, conforme estamos continuando en este libro de los Hechos, as we are continuing the book of Acts, sea tu Espíritu Santo guiándonos a todo entendimiento. let it be your Holy Spirit who is guiding us into all truths. Hemos leído tu palabra, Señor. We have read your word, Lord. Hemos cantado alabanzas a ti, Padre. We sang songs to you, Lord. Ahora danos ese alimento que es tu palabra. Now give us this nourishment that is your word. Te lo pedimos, Señor, We ask you all this, Lord, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the precious name of your beloved Son, Jesus. Amén. Amen. Amén. En los versículos anteriores que hemos estado estudiando esto, In the verses before this one that we have been studying, habíamos empezado a hablar el domingo anterior, los versículos del 5 al 9, last Sunday we talked about the verses 5 through 9, en donde se narra esta historia cuando Pablo llega a Tesalónica where it's about this story that Paul gets to Thessalonica, y en donde ellos habían sido acusados and they are being accused de ser quienes trastornan el mundo entero. of being the one who turned the world upside down. Estos son los que trastornan el mundo entero, decían estos judíos que no creyeron. The unbelieving Jews were saying that they were turning their worlds upside down, Y procuraban sacarlos del pueblo. and they wanted to get them out of the city. Decían, estos han venido aquí ahora. They said, they've now come here. Y vemos como Jason, que es un personaje que aparece en este capítulo, And we see how Jason, who is a person who we read about in this chapter, ayudó a los apóstoles helped the apostles a huir de ese lugar. to flee this place. Y en esta historia vemos de que ellos están ahora en Berea. And in this story we can see that they are now in Berea.
y fueron a la sinagoga que se encontraba allí. and they have gone to the synagogue that they found there. Es increíble cómo vemos en esta historia anterior, en estos versículos, It's amazing how we see in this story, in these verses, que el apóstol Pablo, estando en Tesalónica, entra a la sinagoga that Apostle Paul, when he was in Thessalonica, he went into the synagogue y es echado de allí, and he is taken out of there. y ahora llega a Berea And now he gets to Berea y se vuelve a meter a una sinagoga. and he goes to a synagogue again. Muy pocos haríamos estas cosas, Only a few of us would do these things. pero hay algo en el corazón del apóstol But there is something in the heart of this apostle que lo único que a él le importa that the only thing that matters es to que him la palabra de Dios sea compartida con todos. is that the word of God will be preached to everyone. Él mismo en su segunda carta a los tesalonicenses, He himself, in the second letter that he wrote to the people in Thessalonica, el lugar de donde él fue echado, the place that he was kicked out of, en el capítulo 3, versículo 1, in chapter 3, verse 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vemos en este pasaje we see in this passage que Pablo no oraba por comida, por bebida, that Paul wasn't praying for food or something to por drink. envíenme abrigo, estoy pasando frío. He wasn't asking for things to keep him warm because he was cold. Pablo oraba para Paul que la prayed. palabra de Dios continúe compartiéndose. He prayed for the word of God to continue to be shared. Ese es el verdadero objetivo de cada misionero. That is the true objective of every missionary. Y aquí vemos algunos que ya han ido y han experimentado esta obra. And we have some here that have already seen that work. Pero ese también es el objetivo de cada creyente. But that's also what every Christian should want. Pastor Cedric siempre lo dice: Señor, bendícenos a la hora que vamos al campo misionero cuando se despide. Pastor Cedric always says, God bless us now that we are going into the missionary camp out there. Nosotros debemos cambiar nuestra mente, We need to change our minds, aprender learn que estamos aquí that we are here para compartir el evangelio a otros. to share the gospel with others. Yo creo I believe que Dios me trajo de Perú aquí, that God brought me from Peru to me here. puso en una compañía He put me in a company que nació unos meses antes de que yo viniese. that was born a few months before I got here. Yo creo que Dios la formó para que yo trabajase allí, I believe that God formed it so that I could work there, para poder vivir aquí. to be able to live here. Yo no sabía lo que iba a pasar. I didn't know what was going to Yo happen. supuestamente venía al sueño de tener algo I más was en coming nuestro here país. just to have something more than what could be offered to us in our country. Esos son los planes de nosotros. That was the plan that we had. Dios tiene sus planes But God had His que son plans. eternos His plans are y eternal firmes and firm, y nunca van a cambiar. and they never change. Tu mente tiene que cambiar al plan de Dios. Your mind needs to change to conform to the plan of God. Y yo creo eso, And I believe that. que Dios me trajo a mí en una misión aquí. That God brought me here on mission. ¿Hasta qué día? No lo sé. To what day? I don't Hasta know. ese día debo de trabajar para Él, Until that day, I will continue to work for donde Él me Him, ha puesto. where He puts me. No busco riquezas, I don't no search for busco money. estar mejor, I don't want to no be busco better. sentirme mejor. I don't try to feel better. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. We should always try to do the will of En God. la pobreza, en la riqueza, In poor and righteous, donde Dios nos ponga. wherever God puts us. No te quejes de dónde estás. Don't whine about where you are. ¿Puedes mejorar? Eso depende de ti. Can I be better? That depends on you. Pero el objetivo es compartir la palabra. But the objective is to share the word. Eso debe estar primero en nuestra mente. That should be the first thing in our Eso estaba en minds. la mente del apóstol. That was in the mind of the apostle. Él iba de ciudad en ciudad, no le importaba él.
He went from city to city. He con didn't care tal about que himself. continúe él predicando la palabra He de just Dios wanted to continue sharing the word of God a toda criatura, to all creatures, donde sea que estés, wherever he went, donde sea que vayas, wherever he was taken, siempre, always. siempre. Me van a disculpar, pero Juan David, mi PowerPoint está en la laptop, si lo quieres pasar allí y publicarla, por favor. Olvidé ponerla en la computadora principal. Lo que vemos entonces en esta historia, en los versículos del 10 al 12, What we see in this story in the verses 10 through 12, el apóstol, después de que fue escondido por Jason, the apostle, after he was being hidden by que Jason, probablemente, según se menciona, es un pariente de Pablo, who probably was a family member of Paul, Jason, vemos en los versículos anteriores que enfrenta a las autoridades we saw in the verses before this one that Jason confronted the authorities para defender no solo al apóstol Pablo, to defend not only the apostle Paul, sino lo que hacía el apóstol. but what the apostle was doing. Y lo que hacía el apóstol era predicar el evangelio. And what he was doing was preaching the word of God, preaching the Entonces, gospel. él no solo defendió, escondió al apóstol Pablo, So he not only defended and hid sino the apostle, él enfrentó estas cosas, Jason, para que el evangelio continúe predicándose. but Jason also confronted the authorities so that the message of the gospel could continue to be spread. Esa es la ayuda que Dios permite que nosotros demos a los misioneros. That is the help that God wants us to give the missionaries. Aquí siempre lo decimos, somos una iglesia misionera. We always say it here, we are a missionary church. Gran parte de lo que ingresa a esta iglesia va a las misiones. A great part of what this church makes goes to Y no missions. solamente misiones como instituciones, Not only missions as the institution, sino también a personas, a misioneros que vienen individualmente but also to missionaries who come here individually. y de alguna manera le proveemos para su misión. And we provide for their mission one way or Aquí han another. venido varios Here many have come, y hemos ayudado. and we have helped them. Quizás nos falta hacer mejores cosas, claro que sí, And maybe we should be doing even more, yeah. pero ayudamos a aquellos a los que Dios manda a esta iglesia. But we're helping the ones that God sends to this church. Ustedes saben, yo tengo contacto con Pastor José Colchado de Perú You know that I have contact with Pastor Jose Colchado from Peru, y él nos manda información a nosotros, a Pastor Cedric, a mí. and he sends information to us, to Pastor Cedric and to myself. Sé que lo hace con algunos hermanos aquí también. I know that he also sends this information to some brothers here, Y de alguna manera nos informa la obra misionera allá en Perú. and he informs us about the missionary work Y there hay in una Peru. iglesia pequeña And he has a small church, que él nos estaba mandando fotos y cómo los niños los domingos se congregan en ese lugar. and he was sending us pictures of how the children would congregate in that small church. Y es una casa, no sé todos los detalles, donde sirve para esta misión en And este it's a lugar. small house that is dedicated to this missions in this place. Pero acabo de enterarme en las conversaciones con él, But I had some conversations with him. este lugar, el baño le falta acabados, por ejemplo, And in that El place, baño. the bathroom ¿sí? La fachada está un poco deteriorada is missing some work. y ahí hay un letrero grande que dice Iglesia Bautista Palabras de Vida. And there's this big sign that says Baptist Church, the Word of Life. Y yo mirando esas fotos y decía, And I saw this picture and I said, quizás podemos colaborar nosotros con esa pequeña obra que se ha empezado en Maybe- ese lugar. we can collaborate with the work that has started in that place. Darle unos toques de pintura, arreglar We can help with el baño y painting, cosas así, cosas que help with the podemos bathroom, hacer. those kinds of things that we can help with. Proveer para otros, Provide for others, proveer para la obra misionera, to provide for the missionary work, para que
el evangelio se siga compartiendo con otros. so that the gospel can continue to be shared with Entonces others. Jason y otros hombres enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. So Jason and some other men sent Paul and Silas to Berea. Lo hicieron de noche, They did that at a night, escondidas de aquellos hombres que estaban culpando o acusando al hidden apóstol. from the men who were accusing the apostle. Y los llevó hasta la ciudad de Berea, And they sent them to the city of Berea. una ciudad importante, It was an important city, aunque más importante que Berea era Tesalónica y Filipos. even though the cities that were more important than Berea were Philippi and Thessalonica. Cuando el apóstol Pablo es enviado de noche a Berea, When Apostle Paul was taken at night to Berea, tuvo que caminar 38 kilómetros de noche hasta llegar he allá. had to walk for 38 kilometers at night to be able to get there. Fue una ciudad importante en Macedonia, It was an important city in Macedonia. tanto comercialmente como política. It was important commercially and politically. Hoy en día esa ciudad aún existe, pero se llama Berea. And today this city still exists, but it has a different name. It's called Berea. Y lo ubicamos en las Escrituras en el segundo viaje del apóstol Pablo. And we also find it in the second missionary journey of the Apostle Paul, Él predicó allí He con preached éxito, con éxito. successfully. ¿Por qué con éxito? Why successfully? Si fue echado de esa ciudad. If he was kicked out of there? Bueno, porque allí se nos dice que algunos creyeron. Well, because it says there that some believed, Y eso es un éxito, and that is success. que algunos crean. That some of them believed. Siquiera uno, If even just pero one, creyeron. but they believed, Vale la pena and that is worth it. salvar a uno, que uno crea en el Evangelio. For just one to believe in the gospel. No es tanto la cantidad, It's not about the amount, sino que se salven, but that people que are saved, escuchen el Evangelio. that they hear the gospel. Y predicó allí en Tesalónica. And he preached there in Thessalonica. Y luego llegó a Berea. Later on, he went to Berea. Estuvo allí con Silas, es lo que vemos en la historia. He said he was there with Silas. That's what we see in the story. No se sabe nada más sobre esta iglesia en Berea. Don't we know anything else about this church in Berea? Cuando vemos el tercer viaje del apóstol a esa región, no se narra que haya visitado a When we Berea. see the third journey of this apostle in that region, we don't read about Berea, Pero es esta ciudad. but that's the city. Pero, ¿qué fue lo que causó que el apóstol Pablo sea enviado a Berea? But what caused that Paul had to be sent to Berea? Recuerden que ahí dice que él fue enviado por Jason de noche a Berea. Remember that he said he was sent at night by Jason to go to Berea. ¿Era la única ciudad alrededor? No, había Was muchas. Was it the only city around there? No, Pero there ¿qué were lo many. hizo? Sí, gracias, mi hermano. Pero ¿qué hizo que el apóstol, Jason, enviara al apóstol a Berea? But why did Jason send the apostle to Berea? Les muestro. I'll show you. Una sinagoga de los judíos. A synagogue of the Jews. Donde había sinagoga, Where there was a synagogue, ahí estaba el apóstol Pablo. that's where Paul would be. Miren, si el apóstol Pablo nos visitara Aruba, If Apostle Paul was to visit Aruba, ténganlo por seguro que al primer lugar donde iría es una sinagoga. I'm sure that the first place he would go to is a synagogue. Después vendría a Peniel Then he would come to Peniel a corregir todos los errores que hay aquí. to correct all the faults that we have here. Pero primero buscaría una sinagoga. But first he would look for a Yo synagogue. conozco dos I know two, y tengo un amigo en una and I have a friend at one of them donde busco un poquito de información. where I Gloria a search Dios. for some information. Glory to God. Pero nuevamente vemos a Pablo visitando, como era costumbre, una sinagoga judía. But once again, we see Paul, as he was always accustomed to doing, visiting a synagogue. Jason lo envía, vete Pablo, vete a Berea, allá hay otra sinagoga. Jason sent him, "Go, Paul, go to Berea. There's a different synagogue there."
¿Y qué hacía Pablo en las sinagogas? And what did Paul do in ¿Qué these tanto synagogues? había allí? What was it there that drew him so much? Bueno, ¿qué había allí? Judíos, Well, what was there? Jews, estudiosos, people who were studying. porque allí no iban judíos flojos. Because the O sea, lazy Jews a la didn't go sinagoga, there quiero to the decir. synagogue. A la sinagoga iban personas judías estudiosas. The Jewish people who had studied, who were smart, went to the synagogue. Y yo les conté que del tiempo que ellos se reúnen, más de la mitad la pasan orando. And I told you last week, the time that they spend together in the synagogue, more than 3 half of días it, a la semana. they spend praying 3 days a week, Lunes, jueves y sábado. Monday, Thursday, and Lo Saturday. que más hacen es orar The thing that they do the most is pray y leer las escrituras, todo el Antiguo Testamento durante un año. and read the scriptures, the whole Old Testament through a year. Cada judío Every Jew se lee el Antiguo Testamento reads the Old Testament una vez al año. once a year. Qué gran ejemplo. What a great example. Es por eso que saben mucho más That's why they know more. que a veces nosotros los cristianos. That sometimes we as Christians, Claro, nosotros tenemos la revelación de Dios of course, we have the revelation of God, y quizás eso nos da cierta comodidad y holgura. and maybe that gives us some kind of a comfort. ¿A qué iba Pablo entonces? A las sinagogas. So why did Paul go to the synagogue then? Dice el versículo 2, miren en sus Biblias, capítulo 17, versículo 2 y Look 3. at chapter 17, verses 2 and 3. Dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verses 2 and 3 of chapter 17. Amén. Eso estoy Amen. leyendo. Ahora, ¿qué hacía entonces allí? So what En was he primer doing lugar, there? dice que discutía. It says that he was discussing. Y déjame darte ¿cómo se dice? Un tips, un aviso. I want to give you a Eh, tip, an advice. Con los que mejor tú puedes discutir es aquellos con los que saben algo. The ones who you can discuss the most with is with people who know, Porque tienes de qué discutir. because then you have something to discuss about. Pero si una persona demuestra que no conoce, entonces ¿de qué hay que discutir? But if a person shows that they don't really know much about this, then what do you have to discuss about? Esto me lo contó un joven hace años que se congregaba aquí. Someone who used to go here once told me, Él dice que sus amigos del colegio he says that his friends from school, le decían, no, pero la Biblia tiene errores. they said to him, no, but the Bible has a lot of Y él mistakes dice in que le it. dijo, ¿dónde está el error? And he would say to them, where is the No, eso mistake? tiene muchos errores. And they would say, no, there are many mistakes in the Bible. Pero muéstrame qué pasaje con qué pasaje o de But cuál es then el show error. me what passage, where is the mistake? No, con gente así tú no puedes discutir. With people like that, you can't really discuss much. Porque repiten lo que han escuchado o lo que han visto por allí. Because they just tell you what they heard or what they saw. ¿Me dejo entender? You Tú understand? discutes con quien sabe algo. Ah, entonces, ok, vamos hablando. You should discuss with someone who knows about what they're talking Pero about. con alguien que simplemente acusa que la Biblia no es la verdad y no But te with da ningún someone argumento, who just accuses, oh, the Bible isn't true, and gives no argument, you can't really discuss. pero el apóstol But the apostle entraba exclusivamente a la sinagoga a discutir. went into the synagogue to discuss. Y esta palabra discutir quiere decir en el original dialogar. And that word to discuss means to dialogue. Es decir, que era muy parecido a la escuela dominical, por ejemplo, donde se expone, pero se puede discutir. So it's a lot like the Sunday school that we have where there is dialogue, but Es you can decir, discuss había it. un intercambio de conocimiento, preguntas, So respuestas. there was interaction. Eso es lo que hacemos en el discipulado cuando los hermanos vienen los días martes en la tarde. That's what we do in the discipleship classes on Tuesday. Hablamos, discutimos, We preguntamos Discuss, ask questions, y de esa manera vamos creciendo.
And that's how we grow. Entonces Pablo entraba a las sinagogas a dialogar, a hacer preguntas So Paul went into the synagogue to dialogue, to ask questions, o a recibir preguntas or to receive y questions, poder responderlas. and be able to answer them. Y dice también que declarando la verdad. And it also says that he was declaring the truth. La palabra declarar significa abrir. The word declare means to open. Es decir, que Pablo, So Paul, que ya conocía la verdad, who already knew the truth, se metía a una sinagoga went to a synagogue donde tenían la verdad, where they had the truth, pero aún no les había sido abierta a sus but ojos. their eyes hadn't been opened to Y it lo que yet. Pablo hacía era abrirles esa verdad. And what Paul did was he opened their eyes to Esa those verdad truths. que ellos leen una vez al año toda completa. The truths that they read once a year completely. Y Pablo venía a mostrarles, a abrirles And Paul esta came verdad. to show them this and to open their eyes to this truth. Y dice el versículo 3, exponiendo por medio de las escrituras. And verse 3 says that he was explaining according to the La scriptures. palabra exponer en griego significa poner delante o poner de lado, es decir, comparar algo con algo. And that word means like to compare something with something else. Y eso debe haber sido grandioso para el apóstol Pablo. And that was something, Comparar lo que decía el Antiguo Testamento, comparing what the Old Testament said ¿con quién? with what? ¿Con quién comparaba el Antiguo Testamento Pablo en las sinagogas? Díganlo fuerte, duro, como si hubieran tomado desayuno. ¡Con Jesús! With who was Poquitos he han tomado comparing desayuno. the Old Testament with ¡Con Jesus? Jesús! With Jesus. No hay otra forma de comparar el Antiguo Testamento si no es con Jesucristo. There is no other way to compare the Old Testament except for Todas esas Jesus. profecías, all of these prophecies. todos los libros hablan de Jesucristo. All the books speak of Jesus Christ. Aún el libro de Ruth, que no se menciona la palabra ni de Jesús ni de... Even the books Aún ese that libro. don't mention the name Jesus or God. Exponía por medio de las Escrituras, He was explaining according to the scriptures, comparando el Antiguo Testamento con la vida de Jesucristo. comparing the Old Testament with the life of Jesus. Hace poco estaba mirando un video de un joven judío A while ago I was looking at a video que of estudiaba las Escrituras, a Jewish young man su who was studying the su scriptures testimonio de cómo se convierte al cristianismo. and his testimony of how he converted to Christianity. Y él decía que leyendo en las profecías And he said that reading the prophecies acerca del Mesías, about the Messiah, él estaba impresionado con el Mesías que iba a venir para ellos, He iba a was- venir o va a venir, he was impressed by the Messiah who to them still had to come. pero en las profecías, y las profecías no se equivocan, But in the prophecies, and the prophecies are never wrong, decía que el Mesías iba a entrar a Jerusalén en un pollino, it said that the Messiah would enter Jerusalem on a donkey, sentado en un burrito. sitting on a donkey. Y fue y le preguntó a su rabino, And he went and asked his rabbi, rabino, Rabbi, estamos 2021. we're in ¿Quién 2021. entra en un burrito a una ciudad? Who would enter into a city on a donkey? ¿Cómo es posible esto? How is that possible? Claro, y el rabino con toda su sabiduría humana, And the rabbi explained to him with his human wisdom, animal, terrenal y diabólica, su sabiduría animal, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría del hombre en la Biblia. Ok. Con toda su sabiduría, with all of his wisdom, explicó a su estudiante he explained to his student de que lo que quiere decir eso es de que es un vehículo en el cual él va a entrar en la that ciudad. what the Bible was saying is that he would enter into the city in a vehicle. Y no lo convenció, And he didn't convince him porque las profecías son claras, no se equivocan. because the prophecies are clear. They never Hasta make a que mistake. dice que él leyó los evangelios.
And then he said he read the y vio Gospels. que un tal Jesús entró en un burrito a Jerusalén y gritaron, Hosana, Hosana, He en read las that alturas. Jesus went into Jerusalem on a donkey as they yelled, Hosanna. Y ¡fum! Sus ojos fueron abiertos. And his eyes were opened. Él entendió He understood que de quien hablaban las profecías who the prophecies were talking about. no era uno que iba a entrar en un Mercedes-Benz It en wasn't las someone who calles was de going to enter Jerusalén, in some Mercedes-Benz into Jerusalem, sino que verdaderamente Jesús entró en un burrito conforme a but las it was that profecías. Jesus entered sitting on a donkey according to prophecies. Ese es nuestro Dios, That is our God, que cumple su palabra. who fulfills prophecies. Todo lo que está dicho lo ha ido cumpliendo palabra por palabra. Everything that the scriptures say was fulfilled. Inclusive esa, la de entrar en un burrito. Even that verse where he would enter on a donkey. Esa verdad That truth hizo que este hombre judío creyera en Jesucristo. Imagínate. made this Jewish man believe in Jesus. Just Nosotros leemos imagine. esa historia antes, cuando no éramos cristianos. Leemos esa historia y We no, read no that pasa nada en story nuestra cabeza. and nothing goes through our head. Pero Dios le abrió los ojos a esa persona a través de esa profecía y su cumplimiento. But God opened the eyes of this person through the prophecy and its fulfillment. Eso es exponer. That is exposing. Poner algo al lado de otra cosa. Comparing one thing to the other. Comparándola. Comparing Y things. viendo, mira, es verdad, porque aquí dice esto y aquí se cumplió esto. And saying, okay, it's true what this says and this is how it was fulfilled. Pero esto que comparas But this thing that you're comparing tiene it que to ser la palabra. needs to be the word. No puede ser un libro de fulano, de It can't sutano. be just some book. Tiene que ser la palabra de It Dios needs to be the word of God comparada con nuestro Señor Jesucristo. compared to our Lord Jesus Christ. Pablo encontró una sinagoga en Berea Paul found a synagogue in Berea y fue allí, and he went there. entró en esta sinagoga He entered into the synagogue y compartió la palabra con ellos, and he shared the word of God with them, discutió con ellos, discussed with them, declarando la palabra, declared the word, abriéndole las escrituras, opening scripture, exponiéndola. exposing and explaining it. Y lo que vimos la semana anterior, And what we saw last week, que era necesario que el Cristo padeciese. he explained that it was important for the Les Christ to explicaba a suffer. los judíos He was explaining to the que Jews era necesario que el Cristo que iba a venir padeciese por ellos, that it was important, it was necessary por for the sus Christ who would pecados, come had to suffer para for que them, sus for their pecados sins, sean for perdonados. their sins to be forgiven. Y que ese Mesías And that Messiah, era necesario que muera it was necessary for him to y die resucite. and raise up from the dead. Y esto sucedió con la persona de nuestro Señor Jesucristo. And that's what happened to Jesus Christ. Alguien me dijo en esta semana, Someone said to me in this week, pastor, mi esposo está creyendo en Mahoma. Pastor, my husband is believing ¿Qué in, cree? Me dijo unas cosas ahí, cosas así no las recuerdo mucho, pero que Mahoma, que Ismael, que he's believing in these things like y Mahoma Mahoma and es el gran Ismael, profeta. that Muhammad was a prophet. Yo le digo, dile que su tumba está allí en esa ciudad. And I said to him, tell him that his tomb is there in that Sus city. huesos aún siguen allí. His bones there lie there. Dile que la de nuestro Señor Jesucristo And tell no him están, that the bones of our Lord porque Él Jesus Christ resucitó aren't y está there. allá arriba en los cielos. Because he was risen from the dead and Que he is up Él there in está heaven. vivo. He is alive. Y Mahoma está muerto. And Muhammad is dead. ¿A quién vas a creer? ¿A un vivo o a un muerto? Who are you going to believe in? Someone who's dead or alive? Ese es nuestro Dios. That is our God. Ese es nuestro Señor Jesucristo. That is our Lord Jesus Christ, El primero en resucitar. the first one who resurrected. ¿Por qué el primero? Why the first one? Porque de allí tú y yo, si morimos antes que Él venga, vamos a resucitar a los cielos. Porque si Él viene Because if he comes y estamos muertos, and we're dead, vamos a resucitar.
we will also be Si resurrected. eso no te alegra, no sé qué cosa te va a alegrar. And if that doesn't make you happy, I don't know what will. Y estas personas con las que estaban allí en Berea, And these people who were there in Berea, dice que estas eran más nobles, it says that these were more noble. más nobles. More noble. Esta es una palabra interesante. That's an interesting word. Según los diccionarios, According to dictionaries, tiene diferentes significados, it has different meanings, o mejor dicho, se direccionan en diferentes lados, donde dice que es una persona bien nacida. Bien nacida. where it means that it is someone who is born well. Que se puede referir a que su composición física es buena, una persona no sana. It can refer that this person is sane. También se relaciona con una persona de una familia poderosa, Or it can adinerada, have to do with someone who is bien in a family that is posicionada, powerful, who has a good position, de un linaje, ¿no? Que se pueda from a good lineage, leer su línea de donde él viene, that this person can see where he comes from de una buena raza. a good race, Una persona noble, a noble person, un hombre, una mujer noble. a man or a woman who is noble. Pero también tiene que ver con una mente noble. But it also has to do with a noble mind. Es decir, que también tiene que ver con una mentalidad que no es ignorante, sino que ha So estudiado. it also has to do with a mentality that isn't ignorant, but a mentality that is open to learning and studying. Hablando de los que se está refiriendo estos judíos en Berea. Hablando de los judíos en Berea, Speaking about the Jews que in eran Berea, personas más nobles que los they were people tesalonicenses. who were more noble than the people from Thessalonica. En la Biblia encontramos 5 referencias sobre esta palabra noble. In the Bible, we find 5 references about this word Se noble. dice que José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de nuestro Señor It Jesucristo, says era that noble. Joseph of Arimathea, who asked for the body of Jesus, was a noble Ahí man. se dice que él era una persona adinerada, que tenía mucho dinero. He was someone who had a lot of money. En He was Lucas rich. se nos dice que había un hombre noble, es una parábola de nuestro Señor Jesucristo, In Luke, it says that there was a noble man in que a se parable fue a of un Jesus país lejano, dice who la went to a parábola. faraway country. En Hechos hay 2 referencias, justamente las que tenemos en este capítulo In 17, Acts, there are 2 references, the ones that we have in this chapter donde 17, se habla que habían nobles en Tesalónica y nobles en Berea. where it speaks about that there were nobles in Thessalonica and people who were noble in Berea. Y quiero que vayan a 1 de Corintios 1:26, donde And habla I want la for you to go quinta, to 1 Corinthians la 1:26, la quinta mención que se habla de una persona noble. and that's the other mention of a noble person. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 26. 1 Corinthians 1:26. 1 de Corintios 1:26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Por eso dije al principio también que la nobleza tiene que ver con la mente, con el conocimiento. Dice, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta es la quinta mención que se habla de una persona, o que se menciona la nobleza en las Escrituras. That's the 5th reference to being noble in the Bible. Una persona noble. A noble person. Ahora, cuando vemos lo que se nos dice en estos versículos, Now, when we see what these verses are saying, vemos de que estos judíos de Berea, we can see that these Jews in Berea, aun cuando estaban discutiendo con el apóstol y even when they were discussing with the apostle, la palabra se abría en sus ojos And y the se word exponía, opened their eyes and it was exposed to them, ellos no fueron como los de Tesalónica, they weren't like the people in Thessalonica, que los que no creyeron
the ones who didn't believe. Dice que quisieron acusarlos, apedrearlos a los apóstoles, al apóstol Those Pablo. people wanted to accuse them and stone them. Y dice que los acusaron de rebeldía And contra it says el that César, they accused him of being a rebel against the Caesar. diciendo que hacían que Jesús sea otro rey. They said that he was saying that Jesus was another king. Y dice allí que contrataron a personas ociosas, buscaron personas And ociosas it says there that they searched for people para traer caos en medio de la to ciudad, bring more chaos in the city, alborotarla to make it more. y decirle a las Chaotic. autoridades And they said to the de authorities que Pablo y sus amigos eran quienes estaban haciendo that todo Paul and his esto. friends were the ones who were causing this mess. Estos eran los de Tesalónica, That's the people who were in Thessalonica. gente un poco alborotadora. They were people who were bringing chaos. ¿Conoces gente así? Do you know people like that? Pero los de Berea But the people in Berea eran un poquito más diferentes. Un poquito Were- más suena feo. Eran diferentes, they were different. más nobles, They were more noble, más educados, more educated, más adinerados, richer, probablemente, probably, mejor formados académicamente, probablemente, more academically formed, probably, de un linaje mejor que los de Tesalónica, probablemente, no sé, from a better lineage, maybe, I don't pero know. eran mejores que los de Tesalónica. But they were better than the people in Y lo Thessalonica. demostraron And they en demonstrated que si Pablo no tenía la razón, that if Paul wasn't right, lo vamos a vencer a través de las Escrituras. we will go against him using the scriptures. En cambio, los de Tesalónica But the people in Thessalonica no aceptaron didn't accept y it, los querían echar. and they wanted to kick him out. Es decir, los menos nobles So the people who were less noble, usan la fuerza física. they used physical strength. Los más nobles The ones who are more noble usan la inteligencia. use their intelligence. ¿Quiénes somos? Which ones are ¿En we? qué grupo estamos? In what group are we? Cuando estás perdiendo, entonces gritas y pataleas y zapateas, When you're losing, do you whine and scream? agarras la silla y la levantas, Do you throw chairs? vuelan las chanclas. Do you throw chanclas at people? ¿Qué haces? What do you do? ¿O razonas? Or do you reason? La escritura dice eran más nobles. Scripture says that they were more Entonces, noble. si Pablo no tenía la razón, So if Paul was not right, el único método para vencer a Pablo era a través de las mismas the escrituras. only method to go against him was through Scripture. A través de la historia According to de los history, diferentes concilios to the story of the different councils, en el año 300 y en los diferentes concilios, para poner las bases del cristianismo, para to lay the foundation of Christianity, la persona que venía con una propuesta bíblica the person who came with la tenía que defender con la misma Biblia. a biblical idea had to use the Bible to support this idea. Y era sujeto a preguntas, ¿por qué dices esto? ¿De dónde And they sacaste had to be esto? open to questions Por- like, where did you get this from? ¿Por qué afirmas esta verdad? Why do you affirm this truth? ¿Basado en qué? Based on what? ¿Hay acaso otro lugar en la Biblia donde afirme, confirme lo que Is there estás also a diciendo? different place that confirms what you're saying? Mira, una persona que traía algo era confrontado con la A Biblia. person who brought something was confronted with the Bible. Y si no pasaba la prueba, And if they didn't pass the ¿saben cómo test, se le llamaba? do you know what they called them? Un hereje. Hereje. They said that they were Un hereje. Un antibíblico, pues. Un it was hereje. someone who is anti-biblical. Y si él persistía en lo que decía, And if they persisted in what they were simplemente la saying, iglesia los separaba de la iglesia y si quiere formar they tu would propio separate grupo, them bueno, from the church. pero no era contado más dentro de la iglesia. But they weren't counted as a part of the church anymore. ¿Cuánta falta nos hace eso hoy en día, mis hermanos? We
need that so much these days porque se levanta cada quien because anyone stands up con unas enseñanzas más raras with some strange y teachings no hacemos nada, incluyéndome a mí, and we don't do anything about it, and I'm included in this porque no lo hacemos como debemos de ser. because we don't do it the way that we should. Pero, claro, Pastor Cedric y yo, como But of course, trabajamos aquí, Pastor Cedric no and I, permitimos que esas enseñanzas entren aquí. who work here, we don't allow those teachings to enter in here Porque de cuando en cuando viene alguien y nos dice, ¿y por qué no Because hacen esto? sometimes someone will come to us and say, why don't you do Bueno, no es this? bíblico, pues. Because it's not biblical. Por eso no lo hacemos. That's why we don't do it. ¿Por qué la gente no cae adelante? Why don't people fall down? Porque no lo ves en la Biblia. Because you don't read it in the Bible. Eso sí defendemos. That's how we defend it. Pero hay cada quien que sale y forma un grupo. But if there's someone who forms some kind of a group, Y hemos recibido a muchos aquí que vienen de otros lados. and we've received many of those here that come from a lot of different places, Y lo único que usamos and the only thing that we use para defender o para sacarlos a ellos del error to correct them on their error es la palabra. is the word. La palabra dice. The word says. La palabra dice. The word says. Yo no lo digo, es I la don't say it, palabra. it's the word. ¿Qué puedes hacer tú en contra de eso? What can you do against that? ¿Torcer la palabra o sacar ese pasaje por tu conveniencia? You can use a verse when it's convenient for you to use it or use it in the wrong way. No podemos. No, we can't do that. Entonces estos hombres de Berea eran hombres nobles So these men in Berea were noblemen, y recibieron la palabra con solicitud. and they received the word with request. Esto quiere decir que estaban atentos a lo que Pablo traía. So they were attentive to what Paul was bringing. No estaban seguros si creer en él. They weren't sure if they believed in what he was Seguramente saying. escucharon que había un grupo trastornando el mundo por allí. They had probably heard that there was a group turning everything upside down. Imagínense los judíos de Berea, ya llegó este para acá. Imagine the people in Berea saying, oh, that ¿Qué person came hacemos? here now. What ¿Lo do we do? linchamos como en Tesalónica? Do we ¿Lo kick him votamos? out? ¿O discutimos? Or do we discuss with him? Allá con fuerza. There they handled him with strength. ¿Aquí qué vamos a hacer? Here, what will we do? Bueno, hay que escucharlo. Well, we have to listen to him. Si él es ignorante, con nuestra sabiduría lo vamos a vencer. If he is ignorant, we will go against that with our wisdom. Y recibieron la palabra que Pablo traía con solicitud. And they Dice, received the word that Paul was bringing with request. y escudriñaban, dice, cada día las escrituras. And they searched the scriptures daily. Recuerden que en Tesalónica Remember that in dice que Thessalonica, Pablo estuvo 3 días de reposo con ellos. it says that Paul was there for 3 days with them. No sabemos cuánto tiempo pasaron ellos aquí en Berea, We don't know for how many days they stayed in Berea, pero los días que se juntaban, que se reunían en la sinagoga, but the days that they came to the synagogue, la única discusión era a través de las escrituras. the only discussion that they had then was according to scripture. Miren, las escrituras nos habla de todo. The scriptures tell us about many things. No hay nada que escape allí. There's nothing that isn't there. Bueno, ¿qué va a pasar después de que la Nueva Jerusalén venga? Eso sí no está, ¿no? Well, what will happen after the New Jerusalem gets Pero here? desde That's allá not para acá está todo. But from here to there, everything's written. A las hermanas o hermanos también que les gustan las novelas, aquí hay mucha novela. To the sisters and the brothers who like watching novelas, soaps, there's many of that in the Bible. Muchas. Una vez estuve, cuando estábamos allá en el edificio de When allá, we were in the old building, yo estaba con los niños enseñándoles una canción para que vengan a I cantarla was teaching the adelante. kids a song that they would come and No sé por perform. qué razón les decía, ¿y qué hace su mamá a las 3 de la tarde? O en la tarde les dije. And for some reason I asked them, what Y does your todos mom dijeron, do ven at 3? novelas. And they said, oh, she watches novelas, soap operas. A veces uno se entera de cosas sin querer. Pero
ellos escudriñaban cada día que se reunían las escrituras. But they were searching in the scriptures every day that they came there. ¿Traes algo? Ok, la Biblia. ¿Traes algo If you're nuevo? bringing La something new, Biblia. okay, we're going to search that Ok, in the tu idea me Bible. parece un poquito rara. Vamos a la Biblia. Okay, that sounds a bit strange. No, We're lo going to go to the saqué del Bible. libro tal. Ok, Let's go to listo. this and that book. La Biblia. The Bible. Si no, no lo aceptes. If not, they wouldn't No hay accept it. nada que no esté escrito en las escrituras. There is nothing that is not written in the scriptures. Miren, cuando yo tenía 17 años, When I was 17 years old, yo me estaba portando muy mal en casa. I was Muy mal en casa. being very. Tanto así, me estaba portando mal, ¿sí? Ok. I was behaving badly, Tanto que mi mamá me tuvo que mandar a otra ciudad and my mom had to send me to a different city a vivir con mi tío que era un pastor. to live with my uncle who was a pastor. Aparentemente ella no podía más, entonces vamos a ver si el pastor lo Apparently, she ayuda. couldn't Pues. handle me anymore, so she sent me to the pastor. Pero en esa vida de maldad que tenía en esa época, a esa edad, But in that time when I was living wrong, yo era uno de los cantantes principales del grupo Nueva Vida de los Carismáticos de la Iglesia Católica. I was one of the leading singers in this group of the church. De la Iglesia Católica. It was a Catholic church. ¿Ya? Y ahí estudiábamos la Biblia. And there we studied the Word, the Bible. Y yo andaba con mi rosario en mi bolsillo, me acuerdo, por si acaso And Cristo I venía, had entonces the me ponía a rosaries leer mi rosario. Eso For es in lo que nos case if enseñaron. Christ would come that day. Y yo lo creía. And I believed. Y siempre, miren, como católicos íbamos a jugar un partido de fútbol en algún And lado, as Catholics, if we were going to play some soccer, orábamos antes de we jugar. prayed before we Orábamos, played. no rezábamos, orábamos. We prayed. Hablar con Dios. Hacíamos algo, otra cosa en la noche, orábamos. If we were going to antes de do hacer. something else, we would pray before we did that. Pero claro, igual mi vida seguía siendo así de mala y mi mamá me mandó para allá. But I continued to behave bad, and so Y en ese tiempo, mi tío tenía su misión, estaba en la casa donde estaba alquilando. and in that time my uncle had Él fue enviado al sur de Perú, pegado con Chile, a la frontera con Chile. there were missionaries who Mi came. tío My uncle fue enviado a la frontera de Chile a was formar sent una iglesia. to the border of Chile to form a church, Allí de lejos me envió mi mamá por allá. and that's where my mom sent me. Y él me decía, baja los domingos, baja no, la iglesia era la sala en ese momento. And he would say on Sundays, Y yo decía, no. go to the church. And I said no. Y de las escaleras veía el servicio. And from the stairs I would watch the Y en la service. semana yo le decía a Carlos, porque yo lo llamaba por su nombre, le decía, Carlos, And ¿y in the week I would say to him, por Carlos, qué esto? why do they De do la Biblia, this? ¿no? Preguntas de la Biblia. Or I would ask him questions about the Bible. Y él lo que me daba de respuesta era un versículo de la Biblia. And what he gave me as answers was verses from the Y yo Bible. subía a mi cuarto, And I went to my room buscaba el versículo en mi Biblia Looked for católica that verse latinoamericana naranja, de forro in naranja, my Bible, con su comentario abajo, which had antibíblico completamente. commentary in the Bible. Iba y lo leía. I went and I read. Y yo decía, wow. Y de ahí me iba con él nuevamente. And I said, wow. And then Le I digo, would go bueno, to ahora him. ¿y por qué entonces a mí me enseñaron esto y mi misma Biblia dice otra cosa? And then I would say to him, why was I taught this and that and my Bible said something different? Ahí recién él se ponía a explicarme, él And me that's abría where he would start la Biblia. explaining these things to me and opening the Él Bible. no lo hacía desde el principio. Él no hacía eso desde el He principio. didn't do that from the beginning, Él from the me daba start. un versículo He primero. gave me one verse Dejaba first que mi mente sea cautivada por la palabra y and let my mind busque be la verdad. captivated by the word so that I would search for the truth. Yo compré un cuaderno, anoté todas las preguntas y la única respuesta que había eran puros versículos. I bought a notebook and I wrote down all of these questions and all the answers were just Yo verses. lamento haber perdido ese cuaderno. And I'm sad to have lost that notebook. Pero era la misma palabra But it was the same word hablándome
speaking to me, confrontando lo que se me había enseñado con lo que decía la Biblia. confronting what they had taught me to what the Bible said. Y yo escudriñaba y miraba, And I searched, y él después venía y me daba una explicación mucho más amplia. and then he would come and give me a much better explanation. ¿Qué era lo que estaba haciendo yo y qué era lo que estaban haciendo los de Berea? What was I doing and what were the people in Berea Vamos a doing? ver si lo que Pablo dice, Let's see if what todas Paul is estas saying, cosas all of these son things, verdad. if they're true. Recuerden que ellos eran judíos de religión judía Remember that they were Jews of the Jewish y religion, conocían el Antiguo Testamento a la perfección. and they knew the Old Testament perfectly. Vamos a ver lo que Pablo dice es verdad, si todo lo que él Let's dice see. es verdad. If what Paul is saying is true, is everything that he's saying true? Eso debes hacer tú, mi hermano. That's what you should do. Escuchar lo que te vengan a decir, Listen to what they say, confrontarlo con la escritura, confront it with the scripture, y si es verdad, bienvenido, and if it's true, it's welcome, y si no es verdad, and if not, te sacudes los pies en lo que trajeron y lo desechas. then you don't believe it. No crees en eso, no crees Don't en believe eso. in it then. Ay, pero fue fulano de tal, así lo traiga quien sea, no es verdad. Oh, but it was this and that person who taught me, but if it isn't according to scripture, don't believe En it. eso debemos de crecer nosotros. That's how we should grow. ¿Y qué pasó cuando ellos, después de confrontar y ver que esto era verdad o no, And what happened after they confronted Paul and saw if this was true or not? dice que muchos creyeron? It says that many believed. Muchos creyeron en la palabra del apóstol Pablo. Many believed in the words of Paul. En la ciudad de Filipos, de En Tesalónica, perdón, In the city of Thessalonica, creyeron, they believed, otros no creyeron but others didn't believe. y los echaron. Los que no creyeron And echaron the al ones apóstol. who didn't believe kicked the apostle out. Aquí, donde era un lugar donde habían más nobles, Here, the place where there were more noble people, y pasó lo mismo, se escudriñó la escritura and the same thing happened. They searched the y scriptures, aparentemente creyeron más que los de and Tesalónica. apparently more people believed than the ones in Thessalonica. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, And in chapter 20 of the book of Acts, 2 capítulos más adelante, en el versículo 4, in verse 4, dice, y le acompañaron hasta Asia, esto fue en su tercer viaje misionero, this y is in le, his third missionary journey, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Pero miren lo que dice el versículo 4 en el primer, but look at what primer verse 4 says in pedazo, chapter dice 20. Sópater de Berea. It says Sopater from Berea. Es decir, uno de los que creyeron de Berea So- era Sópater, One of them who believed in Berea was que Sopater, acompañó al apóstol Pablo en sus diferentes misiones. and he accompanied Bueno, en the el tercer apostle Paul viaje. in his different missions. ¿Qué nos enseñan estos versículos? What do these verses teach us? Pablo entró a la sinagoga, discutió con ellos. Paul went into the synagogue and discussed with them, Estos eran más nobles. and they were more noble. Se discutió la palabra, They discussed about se the word. escudriñó la They palabra. searched the scriptures. Ellos confrontaron a ver si era verdad todo lo que Pablo decía. They confronted to see if all the things that Paul was saying Y is muchos true. creyeron And many believed. en Pablo, In Paul? en Jesucristo. No, in Jesus Christ. Nuestra fe tiene que estar basada en nuestro Señor Jesucristo. Our faith has to be based on our Lord Jesus Él es quien Christ. ejecutó la gran obra del perdón de nuestros pecados, He is the one who did the great deed of the de la forgiveness of our sins. justificación de nuestros pecados. He is the one who cleansed us from our sins. El primer Adán introdujo el pecado al mundo
Adam brought sin into the El world, segundo Adán, nuestro Señor And Jesucristo, the second trajo la Adam, justicia al our mundo. Lord Jesus Christ brought Es righteousness. por eso que creyendo en Él somos salvos, And that is why believing in Him somos makes us saved. perdonados, It makes us somos forgiven. justificados We are justified por lo que Él hizo. by what He did. Tú tienes que creer You need to believe en esa obra in that de deed, redención. in redemption. ¿Eres como el creyente de Berea? Are you like the Berean Christians? Deberíamos We should be. de serlo. Ser como los creyentes de Berea. We should be like the believers in Berea. Seamos nobles de mente. We should be noble mentally. Escudriñemos las escrituras cada día. We should search the scriptures every day, Y study no it. solamente creamos y guardemos su palabra en nuestro corazón, And not only believe it and keep His word in our hearts, sino que también debemos compartirla con otros. but we should also share it with others. Ese debe ser nuestro mayor deseo como cristianos That should be our creyentes. greatest desire as believers, as Christians. Vamos a orar. Let's pray. Padre bendito Dios, gracias. Heavenly Father, thank Gracias you. por tu palabra, Thank you for your word. que es la única que nos da la verdad. It is the only thing that gives us truth. Nosotros fallamos, Señor, We fail, Lord, mucho, a lot, pero tú estás allí. but you are there. Tú eres nuestra ancla, You are our anchor. tú eres nuestro estandarte, You are our standard. tú eres nuestro fundamento, Señor. You are our firm foundation, Lord. Creemos en ti, Señor. We believe in you. Y si aquí en este lugar, Padre, And if here in this place, Father, aún hay algunos que no creen en ti, there are still some who do not believe, que puedan empezar a creer en ti, Señor. please help them to start believing Que in sus you. ojos sean abiertos Let their eyes be opened y puedan confesar tu nombre, Señor. and let them confess your name. Derrama tu misericordia, tu gracia sobre ellos Lay your mercy and your grace on them, y sobre nosotros tu perdón and on us your forgiveness. cada vez que te fallamos, Señor. Every time that we fail, Lord, Te doy la gloria y la honra I give you the honor and the en glory. el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. In the precious name of your beloved Son, Jesus. Amén. Amen. Gracias, mis hermanos. Dios los Thank you, bendiga. brothers and sisters. May God bless you. Tu hermano Julián.